¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Entre Empresarios. Buenas noches si nos estás viendo desde tu televisión por Canal 8, querida, Heraldo Televisión. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches si nos estás siguiendo desde las redes sociales de Garrido Licón a través de YouTube o de donde sea que nos estés sintonizando. Te damos la bienvenida a otro programa Entre Empresarios. Salvador Garrido Márquez. Así es, mi querido Luis Octavio, ya listos para iniciar nuestra nueva emisión de Entre Empresarios aquí por Heraldo Televisión. Todos los martes a las 10:30 de la noche. Síganos, se van a divertir. Y mi querido Luis Octavio, te veo demasiado derecho. Siempre bien, con una excelente postura, querido. Exactamente. Derecho, erguido diría yo. ¿A qué se debe, mi querido? Pues que siempre tengo los mejores consejos de un invitado que hoy tiene todo que ver con, no solamente lo acotaría a temas de postura o de, digamos, de mantener una buena postura en este caso. Yo diría que también a tornarnos nuestros huesitos. Es mucho más filosófico el mensaje que nos va a compartir el invitado el día de hoy, que tiene que ver con una de las partes que conforman una tríada maravillosa que es cuerpo, mente y espíritu. Pero para no spoilear demasiado, querido Salvador, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ver el perfil de Moisés Resnick ahora. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Moisés Resnick, conferencista nacional e internacional, reconocido por su experiencia en liderazgo, motivación y trabajo en equipo. Fue galardonado en 2017 con el premio Líder Inspirador del Siglo XXI por el Global Quality Award. A lo largo de su trayectoria ha capacitado a más de 500 empresas alrededor del mundo, transformando culturas organizacionales a través de su método RR, Responsabilidad y Responsividad, el látigo y la zanahoria. Un enfoque que impulsa resultados concretos desde el desarrollo humano. Cuenta con 2 maestrías en liderazgo y está certificado por referentes como Ken Blanchard, Stephen Covey y Richard Bandler. Además, es fundador de Dolorfin, un sistema integral de tratamientos quiroprácticos. Acompáñanos a platicar con nuestro invitado. Así es, querido, así es, querida. Damos la bienvenida a mi querido Moisés Resnick. Gracias. Querido Moisés, Qué gusto. Gracias Una por personalidad. acompañarnos. ¿Cómo estás, Moisés, querido? ¿Todo bien? Gracias, es muy bendecido. Muchas gracias por esta invitación. Al contrario, gracias Estamos a ti. muy emocionados. Gracias a ti por tomarte este tiempo para platicar con nosotros Entre Empresarios. Bienvenido pues a tu Moisés, espacio. bienvenido, por favor. Vamos a pasar Listo, para platicar buenísimo. a fondo. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Digo, ya sé que pues a esta hora es mucho menos complicado desplazarse por la ciudad, toda vez que Gracias a Dios en esta ciudad. martes en la noche, pero de cualquier manera agradecemos que te tomes el tiempo para venir a platicar con nosotros. Muchas gracias por abrir este espacio entre empresarios. Muchas gracias a Grupo Heraldo. De verdad, estoy muy contento de estar aquí y feliz de apoyar a la gente. Excelente. Oye, ¿qué te parece si nos platicas un poco de tu historia? Me gustaría que pongamos en contexto a nuestra audiencia sobre... Tú tienes muchas facetas. La verdad es que hemos tenido, Salvador y un servidor, la suerte de platicar contigo en lo personal. Y no nos va, lo que sí les anticipo es que no nos va a dar un programa para platicar sobre Moisés Resnick, vida y obra Sucede. Semanas nos van a faltar, pero danos una breve semblanza de tu vida hasta llegar al emprendimiento. La gente me pregunta, ¿quién es Moisés Resnick? Yo diría que es un rebelde con causa. Un rebelde con causa. Uso 4 sombreros o 5, ¿no? O sea, soy esposo, soy padre de familia, ahí están mis 2 sombreros, pero tengo 3 sombreros que uso normalmente. Primero tengo una maestría en liderazgo, me dedico a capacitar empresas en catálisis al cambio y generar equipos autodirigidos y que tengan responsabilidad social. Entonces he trabajado con empresas muy importantes, gracias a Dios. Y mi segundo sombrero, posiblemente el más conocido de todos, soy dueño de Dolorfin o creador de la franquicia Dolorfin, que es la franquicia más importante de quiroprácticos, de fisioterapia, de masaje terapéutico, que nos ganamos el premio a la mejor empresa de Latinoamérica el 6 de junio del 2024. Nos ganamos el premio a la mejor pyme de México. O sea, competimos con todos y nos ganamos el premio México Muy Mexicano por la empresa México Muy Mexicano, una empresa mexicana para mexicanos, y con Canaco. Y ahí hacemos quiropráctico, fisioterapia. Obviamente soy quiropráctico, tengo una maestría en neurología y una maestría en medicina del deporte. Y la otra, menos conocida, o no necesariamente menos conocida, pero menos común, que soy judío mesiánico, judío creyente en Jesús como la primera iglesia y pastoreo.
una congregación de judíos creyentes en Jesús o de cristianos que quieren aprender las raíces bíblicas de su fe. Entonces me dedico a hablar de Dios, me dedico a hablar del cuerpo y me dedico a hablar de la mente. Entonces, del espíritu, mente, cuerpo y espíritu. Eso sería, en resumen, lo que hace Moisés Resnick. En algún momento, perdón, adelante, Salvador, Sí, dale. la pregunta es, ¿y cómo nace esta vocación de tener estos tres aspectos de una persona que son básicos en general? ¿Cómo nacen para ti? Yo creo que muchas cosas que hacemos en la vida no las tenemos bien planchadas. Entendiendo que nuestros sueños son importantes, nuestra planeación estratégica importante, nuestras metas, ¿no? En el método MARTEF o medible, alcanzable, responsable, tiempo límite específico, responsable y flexible, MARTEF, que es un sistema que hemos diseñado. Hay cosas en la vida como que no sabes para dónde vas. Tienes que encontrar tu centro. ¿Y qué es tu centro? Mi centro, por ejemplo, mi propósito es ayudar a la gente. Ayudar a la gente. Entonces, siempre estuve involucrado en la parte de liderazgo. Mi primera carrera fue en la Universidad de Jerusalén de liderazgo y entonces, pues, desarrollé mi parte de liderazgo. Fui becado en Israel, pero yo siempre quise ser quiropráctico porque tenía asma. Entonces, a través de un quiropráctico se me cura el asma. Pensarías que la quiropráctica no ayuda para el asma, pero yo me convertí en quiropráctico porque me ayudó para el asma, la quiropráctica. ¿Cómo? Con un ajuste quiropráctico. Y hace mucho sentido, porque todos los nervios salen de tu columna vertebral y son los que coordinan y controlan todas las funciones de tu cuerpo. Por lo tanto, si tú liberas la presión, conocida como subluxación, que es una interferencia nerviosa en tu sistema nervioso, en la columna vertebral, literalmente te truenan la columna vertebral, abren el espacio, el nervio funciona bien y ese nervio llegaba a mi pulmón. Y como yo tenía una curvatura llamada escoliosis, cada vez que me daba asma, mi nervio se aplastaba. ¿Qué hizo el quiropráctico? Abrir el nervio y me curó el asma. Yo tenía cortisona, tomaba cortisona desde los 6 años de edad hasta los 16 años de edad. Mi mamá fue a un quiropráctico por un Juanete. Y Juanete no era el amante de mi mamá, ¿eh? Ese era Manolete. y la salvaron de la operación. Y cuando yo le digo, mamá, tengo un dolor de espalda, me lleva al quiropráctico. El quiropráctico, yo voy por mi dolor de espalda. Me ajusta la columna vertebral, me arregla el asma sin saber esto, ¿eh? Yo no sabía, yo nunca le dije que tenía asma. Me arregla el asma y le dije, oye, ¿cómo que me truenas mi espalda y me arreglas el asma? Me dijo, es muy fácil, y sacó un póster del sistema nervioso. Hace mucho sentido. Y me enseña, este nervio es el que va a tu pulmón y a tus bronquios. Ahí está tu curva de la columna vertebral. Si yo enderezo o abro el espacio para que la columna vertebral abra el espacio para que el nervio funcione bien, si el nervio funciona bien, la función está bien, tiene salud. Y entonces le dije, ay, güey, o sea, tú me truenas mi espalda y me arreglas el asma. Me dijo, lo hacemos todo el tiempo. No sabía si madrearme al neumólogo, que llevaba 10 años sacándome lana y cortisona, a mi mamá, porque no me había llevado al quiropráctico antes, o al truenahuesos, que no sabía si era verdad. Y le dije, ¿puedo venir a ver lo que haces? Yo tenía 16 años de edad. Me dijo, claro. Me puse una bata y empecé a ver milagro tras milagro. En ese momento, yo me molesté muchísimo con el sistema de salud de nuestro país y de todo el mundo. Dije, ¿por qué carajos no sabemos que la quiropráctica arregle el asma? Mala onda. Y me prometí ser el mejor quiropráctico del mundo y de Latinoamérica. Y a partir de ahí, mi sueño empezó a ir. ¿Cómo lo hice? Muy sencillo. Bueno, no tan sencillo. Yo me voy a estudiar una maestría en Nueva York y estoy trabajando en Nueva York. Y digo, ¿cómo carajos voy a tener pacientes? Pues voy a utilizar mi liderazgo. Fui a Citibank un día, le dije, oiga, ¿no quieren una plática de motivación? A un paciente con el que trabajaba. Digo, ah. Y me dice, sí, ok. ¿Cuánto me vas a cobrar? Nada. Pero quiero que vengas a mi consultorio quiropráctico. Yo tenía un consultorio en la Quinta Avenida de Nueva York, trabajaba para alguien. Di mi primera plática de motivación y funcionó. Me voy a vivir a Cancún. ¿De qué fue esa primera plática? De motivación y de cómo cuando tienes una buena postura, tú hablas de la buena postura. Que cuando tienes una buena postura piensas mejor, trabajas mejor, te enfermas menos, aprendes más rápido. Es científico. Es científico que la postura afecta nuestro aprendizaje, nuestro humor, nuestra depresión. Entonces hablé de eso. Le dije, tienes una buena postura, vas a estar mejor, vas a enfermarte menos. Y es cierto. Y automáticamente
llegaron con pacientes. Oye, hasta desde lo Oye, ya psicológico, hasta nos ¿no? estamos acomodando nosotros, ¿no? Ya. Pero Aquí ya hasta- dije, güey, ok, mejor me acomodo. real hasta desde lo psicológico. Es O correcto. sea, desde cómo te percibes o te autopercibes, tratando de echarle ganitas hasta de cómo te ves. Tú ve a alguien jorobado, se ve feo. Sí, O a una vieja jorobada, saca el pecho, ¿no? sí, saca el pecho. Saca el pecho, mete la panza, saca las nalgas, endereza. Sí, sí, sí. Te ves más guapa. Algún día Miss Universo fue en Cancún, me llamaron, Moy, ¿puedes ir a ajustar a las concursantes? Me sacrifiqué horrible, güey, estuvo jodido. Y claro, ayuda. O sea, antes de que salga una pasarela tienes que estar derecho. La columna es mucho más que dolor de espalda. Y bueno, llego a Cancún y bueno, yo era payaso, era actor, payaso profesional. Llego, mi papá me regala $5,000 y eso me alcanzó para una máquina de rayos X, para una mesa, para un coche terrible y un teléfono estartalado. Me maquillo de payaso y hago 2,000 tarjetas. Y en la tarjeta decía primera consulta gratis. Me voy 21, me acuerdo perfecto, 21 de marzo de 1995. Empiezo a regalar globos y a repartir tarjetas, primera consulta gratis. Hace 30 años, de hecho. Exacto, exactamente hace 30 años. De repente alguien me toca y es otro payaso. Y me dice, te voy a romper tu madre. Claro, yo estaba regalando los globos y el payaso los vendía. Entre payasos no se hace eso. No, es el código de Es el payasos. código de payasos. Entonces le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, Botella. ¿Y tú? Kabubi. Porque mi nombre de payaso era Kabubi. Dije, perdón, Botella, sé que esto no se hace, vamos a una cosa. No me madres. Vendemos los globos, toda la lana es para ti, pero tú repartes mis tarjetas. Y de repente chifla. Y viene el Botellita, su hijo, y la botellota, que era como una caguama, era más fácil saltarla que rodearla. Y bueno, y empiezan a repartir, y repartimos 2,000 tarjetas ese día. Mi consultorio, 60 pacientes nuevos en una semana. Dije, esto está increíble. ¡Bum! Llego al otro día, mi papá era bolichista. Llego al otro día al boliche con mi cama portátil. Y le digo, oye, ¿puedo venir aquí a ponerme? Sí, claro. Mi papá fue 4º lugar nacional de México. Y me dice, sí, vente, tú eres el hijo de Manuel Resnick. Pongo mi cama, tira un cuate, veo que se está jalando el codo. Yo tenía una maestría en medicina del deporte. Le digo, oye, ¿te duele el codo? Me dice, ¿cómo sabes? Le dije, porque cuando tiras la pelota, jalas. Dice, ¿me dejas ajustarlo? Le ajusto el codo, le ajusto el cuello, porque el nervio del codo viene del cuello. Entonces, para asegurar que el nervio funcione bien. Y el güey tira chuza, gracias a Dios. Tira chuza. Me dice, ¿qué hiciste? Le dije, magia. Se llama quiropráctica. Me dice, oye, ¿puedes ir? Yo soy el presidente del Wave Runner. Claro, con todos los de Wave Runner. Le dije, ¿en qué trabajas? Me dice, en tiempo compartido. Le dije, a toda madre. Tiempo compartido. Me encanta. Le dije, oye, ¿puedo ir al tiempo compartido y darles una plática de motivación? Oh, mi jefe, Arturo Marcelín, en paz descanse, le encanta la quiropráctica. Che gringo de 1.90, super mamey. Llego al día siguiente, so you're the chiropractor. Sí. Dice, adjust me. Y lo ajusto. Dice, oh, this is good. Y le digo, no, it's very good. Not good, it's very good. Le digo, te voy a dar una plática de motivación a tu gente. Segunda plática, le había dado la de Citibanamex nada más. Digo, lo que era Citibank en su momento. Dar una plática de motivación, me dice, how much? Y le dije, nothing. $20 el ajuste. $20. ¿Tú pagas 10? Póngale subtítulos ahí, por favor, porque no descartemos que haya algunos perdidos se nos estén yendo a media plática, yo entre ellos, por ejemplo. Ya luego me traducirás. Y entonces le digo, $20, dale $10 el ajuste y tú $10. Y yo doy la plática de motivación. Doy la plática de motivación y se forman 40. Doy la misma plática que habla de la columna vertebral. De que si estás derecho vas a vender mejor, tu sistema nervioso va a funcionar mejor. Y entonces ajusto a 40 personas, $800 en un día. Nunca había ganado así. Y me dice, ¿puedes venir el mes que entra? Claro. Empiezo a ir cada mes y de repente recibo una llamada de Royal Holiday Club. Oye, ¿que estás dando pláticas de motivación y ajustes? Sí. ¿Puedes venir? Claro. Yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Pum. Llegué con el fútbol americano. Oye, en esos tiempos empezó a ser viral a los alcances de aquellos tiempos tu historia. No había redes sociales, pero así va el boca en boca. Que hoy día sigue siendo gran publicidad. Y fue impresionante. Y de repente llego con el fútbol americano, llego con Pepón, le digo, oye, ¿tienes quiropráctico para los chavitos? No. ¿Quieres uno?
Sí. ¿Cuánto me vas a cobrar? Nada. Voy a atender a los chavitos en temporada gratis. Cuando le das a la gente... Y empiezas a hacer el das círculo. y das, se regresa. Sí. La gente quiere vender sin dar. Sí. Y está mal. Y a partir de ahí me volví el doctor de la OFASE, de la Organización del Fútbol Americano del Sureste, por 15 años. Madre. Nadie podía jugar si yo no lo veía. Y los atendía gratis. Y así empezó Dolor Fin. Y entonces llegaba gente literalmente de todo el mundo a verme y me dice, y un cuate llegó un día y me dice, ¿cuánto me cuesta poner una oficina en Tabasco? Y dije, pues no sé, vamos a verlo. Y ahí empezó la idea de la franquicia. En un punto medular, porque además seguimos hablando de Cancún hasta ahí, ¿cierto? Correcto. Y Cancún pues estaba justo empezando a volverse el destino turístico que hoy día se concretó y que es, y estaba atrayendo gente de toda, al menos de toda Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa, gran parte de Sudamérica, que todavía tenía un poder adquisitivo importante, Argentina, Brasil, seguramente de todos lados te llegaban y por todos lados atendías, ¿cierto? Impresionante. Yo me fui a Cancún cuando tenía 350,000 habitantes. Y fue increíble. Y un cuate que se llama Johnny Rodríguez me dice, te pongo tu clínica en Tabasco. Empecé a ir una vez al mes, luego una vez cada 15 días, luego una vez a la semana, y pasó algo interesante y quiero hablarle a los empresarios. Descuidé a mi familia. Ya estaba trabajando 7 días a la semana, acabé en un divorcio, muy cansado, con mucha lana, pero muy cansado y mal hecho. Entonces, ¿qué pasó? Me sobreexcedí en mi trabajo y tuve uno de mis múltiples fracasos que he tenido. Yo no lo llamo fracasos, le llamo lecciones, y acabé en un divorcio no padre. ¿Por qué? Porque ya estaba trabajando 7 días a la semana. Trabajaba 5 días en Cancún y 2 en Villahermosa. Claro, mucha lana, pero ¿qué? Mal. Y entonces, entonces yo tenía la parte de liderazgo, tenía la parte quiropráctico, y en ese divorcio conozco a mi esposa y empezamos una búsqueda espiritual hasta que tengo un encuentro con Jesús, o Yeshua, su verdadero nombre en hebreo, y digo, wow, esto es lo máximo. Y me voy a estudiar una maestría en teología en el año 2009 al 2012 y me graduó como judío mesiánico, como pastor judío mesiánico o rabino judío mesiánico. No me gusta que me digan ni pastor, rabino, pero y ahí empiezo a trabajar en la parte espiritual. Cuando ya hiciste tantos errores, ya amolaste tu cuerpo, amorraste tu mente y empieza la parte espiritual. Y ahí nace lo que hoy tenemos como Bet Shalom México, que es una de las congregaciones mesiánicas más importantes de Latinoamérica. Y ahí es donde conformas esta triada de la que platicábamos en la previa con nuestra audiencia, que es algo que evidentemente conocemos pues porque nos lo había platicado Moisés, que es juntar lo que ya tenías de cuerpo, la parte que tenías de mente, el tema del liderazgo y tal, y la pinza que, bueno, no la pinza, sino este tridente que se concreta con el tema espíritu, ¿cierto? Correcto. Yo creo que somos seres triunes y puedes tener súper buen cuerpo, pero si tu espíritu y tu mente están jodidos, estás jodido. Puedes tener súper buena mente, pero si tu cuerpo y tu mente están mal, estás jodido. ¿Sí me explico? O sea, ese balance de tener mente, cuerpo y espíritu bien, entonces el triángulo nunca se mueve. Es la famosa triada. Pero tenemos que desarrollar técnicas y habilidades para conectar nuestro espíritu. Y no estoy hablando de religión, muy importante. Conectar nuestro espíritu con esa creación. Tenemos que desarrollar habilidades para transformar nuestra mente. Y, obviamente, técnicas para sanar nuestro cuerpo. Yeah. Si podemos sanar nuestro cuerpo, conectar nuestro espíritu y transformar nuestra mente, diría Juan Camaney. Hay una serie de conceptos que me gustaría que vayamos platicando porque creo que tiene todo que ver con este triple, lo voy a poner en términos al final del día del programa, en términos empresariales. Me regreso al tema de Dolor Fin porque al final es la punta de lanza de cómo nosotros llegamos a ti. Al final, Salvador es la prueba viviente de la terapia, varios temas, de este tratamiento que ofrece Dolor Fin. Yo soy uno de los pacientes y destaco que tú mismo me dijiste, yo no tengo clientes, tengo pacientes. Y de ahí partimos precisamente desde una perspectiva de cómo Moisés ve a las personas en el sentido de ayudarles, de asesorarlos, de apoyarlos. Y esto tiene es profundo, una razón de ser. A una persona, a un paciente le ayudas a estar bien. A un cliente, tú generalmente le buscas
tener un beneficio económico para ti, porque le estás vendiendo algo. Y eso tiene mucho fondo. No te fijes, y comentaba hace un momento este tema, no te fijes en el dinero. Ve de qué manera le ayudas a las personas, que es la base de tu empresa y de tu filosofía, y me encanta esa situación y coincidimos completamente en este tema. El otro punto es que, bueno, definitivamente para poder ser exitoso necesitas estar tú con estos 3 elementos. Y bueno, a mí me tocó conocer a Moisés porque yo, dentro de las actividades que tenía, paso mucho tiempo a veces sentado y me duele mucho la espalda. Y tengo lesiones de chavo que desafortunadamente no me atendí y pues hoy estoy padeciendo. Y traía dolores intensos en la espalda y de esas ocasiones que vas por ahí caminando y ves Dolorfin y ves ahí gente y dices, híjole, como que, bueno, pues a ver, voy a preguntar. Pregunté, dije, voy a probar a ver qué pasa, porque ya había tratado con varios quiroprácticos. Y bueno, entré a la clínica, me hicieron el estudio, que es un diagnóstico, que eso es bien importante. Que no fue nada más una tronadita, te Sí, pasaste sí, sí. por todo un estudio súper completo, súper profesional de lo que hace Dolorfin. Que Tardas 2 horas. Esa es la parte. Muchas veces queremos tener la solución a un problema ya, ahorita, inmediato. Sí. No, primero tienes que hacer un diagnóstico, tienes que evaluar el problema, la situación, para en función de ello establecer estrategias de solución e implementar esa solución. Y aquí en el diagnóstico me dijeron que traía algunos detalles e inmediatamente me hicieron mi ajuste. Yo le denomino tronadita de huesos y después fisioterapia, ejercicios. Y pues resulta que hoy, afortunadamente, sigo padeciendo este tema de dolor y todo eso, pero es mucho menor de lo que hoy hace tiempo tenía. Y que era pregunta, ¿qué insostenible. cambios has visto en tu vida que no pensarías que tiene que ver con dolor de espalda? Bien, en ¿Cómo está tu general. energía, tu digestión, tu sexualidad? Si quieres ventilarla, no pasa nada. Eso. O sea, tu concentración. ¿Eh? Venga, Todo macho. muy bien, todo muy bien, todo muy O sea, bien. Me veo bien, sí. Porque la quiropráctica no nada más es quitar el dolor de espalda. Sí. Es Y arreglar la función de tu cuerpo. Si a eso lo combinas con con ejercicio, Claro. y si eso lo combinas con algunas actividades, en este caso intelectuales, pues tienes ya el tema de mente, cuerpo y alma. Y además, bueno, en Dolorfin tenemos las clases de salud que son obligatorias para el paciente. O sea, te damos una clase de higiene de columna, te damos una clase de pensar positivamente, te damos una clase de estiramiento, te damos una clase de nutrición, porque no nada más es el ajuste quiroprático, que es increíble, es milagroso, pero también tienes que combinarlo, como le dices, con estiramientos, con ejercicio, con agua, etcétera. A ver, al final lo que yo sintetizaría en la parte, porque tenemos un bloque por delante, lastimosamente ya de verdad ni como agua, se fue como un respiro. Sintetizaría la parte de Dolorfin, que al final del día fue una consecuencia de este pensamiento de entrega, de ofrecer tu conocimiento, encontrar el tiento de en qué momentos pues lo tuviste que dar de manera gratuita, en el afán de abrir una puerta, pero la consecuencia que trajo pues fue, hoy día hablamos de ¿cuántas sucursales? 19. Cuando empezamos con un emprendimiento. Entonces, esa ley de atracción positiva, creo que es parte de la síntesis de Dolorfin. y aquí aplico un concepto que yo tengo muy claro y que es en una frase se resume. En ocasiones ganando se pierde y perdiendo se gana. ¿De acuerdo? Tú no perdiste, tú invertiste. Ganaste, pero en muchas ocasiones se entiende que eso es una pérdida Sí. porque tienes que invertir y no recuperas. Y tú ganaste credibilidad, confianza y muchas otras cosas. Y precisamente, bueno, ya aquí nos va a dar un pase de gol para que platiquemos de mente y de espíritu en el siguiente bloque, porque mi querido Moy, mi querido Salvatore, queridas y queridos allá en casa, tenemos que hacer una brevísima pausa en este espacio titulado Entre Empresarios. Como ustedes bien lo saben, transmitiendo desde Canal 8 y Tu Televisión, Heraldo Televisión. Regresamos en unos minutitos, se va a ir por un cafecito porque la verdad es que la plática está poniendo buenísima, así que no se nos despeguen de esa televisión que ya regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing
no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de regreso entre empresarios, queridos y queridas, platicando el día de hoy con Moisés Resnick, que él es CEO de Dolorfin, CEO, fundador, además él es líder de opinión, pero además es mentor, tiene temas de liderazgo, él es propiamente un capacitador en materia de liderazgo y además él, digamos que es judeo mesiánico, como él mismo lo define, es un líder en temas religiosos, en temas de fe, donde creo que, y él nos dirá más adelante, yo como lo veo es que ha sacado lo mejor de dos mundos para traerlo con las personas que nos acercamos a escucharlo muy atentamente. El día de hoy aquí en Entre Empresarios, Salvador, nos despedimos en el bloque anterior platicando de las franquicias, pero algo querías particularizar ahí. Sí, y yo conocí a Moisés justo porque asistí a una de sus clínicas ahí en San Jerónimo, pero resulta que esa clínica es una de varias. Esto ya es una franquicia, Moisés. Platícanos, ¿cuál fue la primera franquicia y cómo llegaste a las 20 o casi 20 franquicias? 19 me decías, ¿verdad? 19, si Dios quiere cerraremos con 21 o 24, vamos a ver cómo nos va este año. Pero fíjate que es muy interesante. ¿Te acuerdas que yo combiné la quiropráctica con la motivación? Sí. Y no, entonces yo motivaba y luego ajustaba. Y luego me dicen, oye, ¿me das una conferencia? Sí, pero eso ya te la cobro. Y empecé a cobrar mis conferencias y así empecé a crecer. Y después ya separaba. Pero siempre cuando hablaba de motivación, hablaba de quiropráctico y viceversa. Sucedió exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Uno de mis mejores amigos es el presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias. Y entonces me contrata como capacitador y motivador para muchas franquicias. Y yo le hablo en 2007, me acuerdo perfecto la llamada, y le digo, Ferenc, quiero hacer, él es de Fejer y Fejer, presidente de Fejer y Fejer. Digo, quiero hacer franquicia. No, ni se llamaba Dolorfin, se llamaba Consultorio Quiropráctico de Medicina Integral. Me dice, Moy, no hay forma, tú eres la franquicia. Y le dije, no sé, güey, tú eres el genio de franquicias, haz como sí se puede. Y me dice, ok, nos vamos a traer a Fabián Larrea, que abrió Fogoncito en China, la primera franquicia mexicana en China. Me dice, acaba de madrearse con el dueño, ¿no? Tráetelo y que se pegue contigo 2 años. Y vamos a ver cómo sí lo logramos. Literalmente 2 años me estuvo grabando. Hicimos todos los manuales y gracias a Dios la carrera se abre en México, que eso fue importantísima. La carrera se abre en la Universidad del Valle Ecatepec, ahorita ya tenemos el Valle Toluca y tenemos en Veracruz. Tenemos 3 universidades, que es nuestro problema. Y de ahí lo hago franquicia y fue inteligentísimo. ¿Por qué? Entrenas, capacitas, que yo era capacitador. Estaba muy fácil para mí capacitar. Capacitaba, vendía, capacitaba, vendía, capacitaba, vendía. Y así fue. ¿Cuál es el dinero más barato? Que no te cuesta. El que no es tuyo. Exacto. ¿Y qué es mejor operar? Que operes. ¿Cuántas tú puedes operar? Las que están a mi alcance, tal vez 2, 3. Ya echándole muchas ganas. Pero si desarrollas gente, ¿qué es lo que hizo Jesús de Nazaret? ¿Cómo alcanzó al mundo? Pues desarrollando a 12, que se convirtieron en 70, que hasta hoy, 2000 años después, seguimos hablando de él. De acuerdo. Entonces, esa fue la clave y así desarrollamos la franquicia. Que hablando de la empresa más importante del mundo, yo creo que esa es la más importante porque, y no hablamos de negocio, fíjense. Correcto. Hablamos de una empresa que finalmente es un emprendimiento, es un intangible, en donde pues llegó a darse a conocer a nivel mundial. Correcto. Exacto. Ahora, cuando hablabas también acerca de qué hizo, pensé que ibas a decir a Raymond Kroc, que también manejó este concepto de franquicia y lo superexplotó y fue de los más, si no el más
uno de los más exitosos. Esa película de Hambre de Poder la pongo yo, pongo la escena de la hamburguesa con aguacate, ¿no? Que se la quita en el campo de golf. Dice, esto no es McDonald's. ¿Por qué? Porque tienes que marcar límites, que eso es lo difícil con la franquicia. Tiene sus ventajas y sus desventajas la franquicia. ¿Qué es la ventaja de la franquicia? Creces más rápido. No es tu dinero y trabajas, entre comillas, menos en la parte operacional. Pero al principio estás en números negativos. Estás en números rojos, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vives de las regalías. Entonces no tienes suficiente volumen hasta después de un tiempo. Esa es la ventaja y desventaja. Y la otra es que de repente el franquiciatario hace lo que se le pega la gana. Y es como tu esposa. ¿A qué me refiero? Tu esposa, si tú le dices, vieja, limpia el piso, te va a decir, tranquilo, soy tu esposa, no tu empleada. Lo mismo sucede con el franquiciatario. Le dices, oye, franquiciatario, el piso está sucio, te va a decir, soy tu franquiciatario, no tu empleado. Entonces, esta relación franquiciante-franquiciatario es complicada, porque es como un matrimonio. ¿Tienen que hacer lo que tú dices? La respuesta es absolutamente sí. Pero el cómo se lo dices y eso, tienes que hacerlo con pinzas, porque no falta el franquiciatario que te manda la goma y empiezas con demandas, marcas. Nosotros perdimos varias. Tuvimos una demanda muy fuerte, que la ganamos. Pero métete a demandas y eso. Esa es parte del ser empresario. Te va desgastando y pues no tiene caso el entrar en esa materia. Oye, bueno, a ver, del tema de las franquicias, entonces ahí ves la oportunidad, dices, bueno, no hay manera en que yo haga esto más grande solo. En el negocio de las franquicias ves la manera de hacerlo más horizontal y decías recién, estás esperando que sean para este año 21 con la posibilidad de que sean 24. ¿Cuáles son estos últimos alcances que estás buscando? Abrimos Mérida la semana pasada, el martes vamos a estar en Puebla, la semana que entra vamos a estar en Querétaro, traemos en el tintero Veracruz, traemos en el tintero Guatemala, que será la primera internacional. Seguimos trabajando duro, está creciendo nuestro corporativo y eso ayuda mucho a crecer más rápido. Lo que pasa es ese famoso tipping point, que se llama el 11% en los negocios, ¿no? Cuando llegas a que el 11% de la población sepa lo que eres, empiezas a brincar. ¿Y qué pasa? Pues antes, como franquicia, se la vendes a quien respire. Respira, si tienes el dinero, órale, te la vendo. Pero eso no es lo mejor. Pero tienes que salir al mercado. Y conforme vas mejorando tus manuales, ya vas escogiendo tu franquiciatario. Incluso imagino que has tenido casos en los que pareciera que el escenario es ideal, pero debes de hacer algún estudio que te hace verificar si ese negocio es rentable. Correcto. Así es, justo te iba a preguntar eso. ¿Quiénes son aquellos inversionistas que tienen posibilidad de adquirir una franquicia de Dolor Fin? A mí me encanta porque el 90 y tantos % de nuestros franquiciatarios son pacientes como tú, que ven, ¿no? O sea, tú ahorita en el break me dijiste, oye, le quiero entrar. Sí, o sea, sí. me gusta el negocio. Primero, soy paciente y ya vi los chingones que son, perdón por la palabra, Sí, sí, pero sí. la verdad, lo buenos que somos. Sí. El 92% de esos pacientes se curan. Quitamos el 95% de cirugías de columna. 95% real. Tu índice de recompra es muy alto. Muy alto. Y lo ven el negocio, ven, oye, Dolor Fin, franquicia, oye, me gusta. Me hablan, me dicen, oye, me encantó, soy usuario. Primero, entonces ya creo en tu producto. Soy un usuario. ¿Qué mejor persona que opere tu negocio que alguien que ya cree en tu negocio? Claro. Y porque además nuestra inversión no es pequeña, nuestra inversión es 5.3 millones de pesos, porque son clínicas grandes con mucho equipo. O sea, no es que vas a poner una tortería. Entonces, son inversiones altas y sí lo que dijimos es, la vas a operar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces hay dinero, pero no la quieren operar o no tienen a alguien de confianza de operar. Y ahí es donde tenemos problema. Operar a larga distancia a veces es complicado. Entonces, el franquiciatario ideal, ¿quién es? Un paciente que quiera operar y que quiera, por ejemplo, retirarse. Yo tengo como inversión, la mayoría de mis franquiciatarios han recomprado. O sea, tienen 2, 3, 4 franquicias. Y hacemos grupos de inversión. Oye, ¿cuántos? Tú traes uno, yo uno. ¿Quién lo va a operar? Juanito, perfecto. Ya. Y eso ayuda muchísimo a crecerlo rápido, exponencialmente. Hoy estamos en esa parte de crecimiento exponencial, gracias a Dios. Lo que nos faltan son quiroprácticos, que ya estamos viendo abrir una propia universidad de quiroprácticos porque estamos teniendo problemas con la contratación. De acuerdo. Sí. Ahora, perdón, adelante, Salvador. Sí, no, y justo a lo mejor vas para allá porque ya hablamos de la franquicia, que es el cuerpo, y ahora me gustaría que platicáramos de la mente para finalmente cerrar con espíritu. La mente, para ti, el ser líder, el liderazgo, Eso. ¿qué requiere? Huevos, Totalmente de acuerdo. huevos, perdón. Sí. O sea, cojones dirán los españoles. Porque, a ver, ¿el líder se hace o nace? Hay gente que es nata, Sí. hay gente que es nata, Las dos, te diría yo. pero se hace, pero también se hacen. Sí.
Yo conozco gente, así, yo soy speaker profesional, lo entras a speakers.com en México y sale ahí Moisés Resnick. Y veo gente que neta, hablan jodido, cobran más que yo y venden más que yo. Pero son perseverantes y están ahí, y están en el TikTok y están en el Instagram. Y vas a una conferencia y dices, no manches, ¿cómo cobra más que yo? ¿Cómo lo contratan más que yo? ¿Por qué? Porque el güey tiene más huevos que yo. Está ahí, está perseverante, es disciplinado. Escúchame, la definición del éxito, ¿sabes cuál es? La disciplina. La definición del éxito, el éxito está en la disciplina. Tú puedes ser el más inteligente, pero no eres disciplinado, te caes. Puedes tener la mejor actitud, hacer cuates, ¿no? Ahorita veía a Oscar que hace 10 años que no lo veía. ¡Wow! ¿Te acuerdas de mí? ¡Wow! Pero si no eres disciplinado, te caes. La mente, tenemos que dominar la mente para ser disciplinado. ¿Y sabes dónde el enemigo, ahora en la parte espiritual, dónde se mete? En tu mente. El no puedes, eres un perdedor, eres un loser, otra vez te caíste, otra vez rompiste la dieta, ya ves, no sirves para nada. Y todo, si creciste con eso, o sea, si creciste en una casa que te dijeron, oh, el dinero es una maldición, ya estarás jodido toda tu vida, ¿no? Sí, las programaciones con las que nos vamos alimentando. Entonces, tus paradigmas, tú jamás vas a crecer más alto que tus paradigmas y tus valores mentales. Jamás vas a crecer más alto. Entonces tenemos que trabajar y dominar la mente. En la Biblia dice que nuestro corazón, que es lev, pero lev en hebreo también es conciencia, es engañoso. ¡Wow! Que nuestro corazón, nuestra conciencia es engañosa. Entonces, ¿qué tenemos que dominar? El alma. ¿Qué es el alma? La mente, las emociones, que está aquí. No el espíritu, el alma, que son las mentes, nefesh en hebreo, que son las emociones. Si tú no puedes controlar tu mente, vas a perder la carrera en algún momento. Y vamos a la medicina ahora. ¿Cuántas enfermedades son psicosomáticas? Sí, pues debe haber un número importante. El 80% de las enfermedades tienen un componente psicosomático. Por lo menos un componente. Necesitamos trabajar con la mente, necesitamos dominar la mente. Nuestro cerebro es hermoso. Utilizamos el 5% a la vez. Utilizamos, ¿no? O sea, el cerebro lo utilizamos todo, pero a la vez solo utilizamos 5 o 6%. ¿No? Si trabajas en gobierno, a lo mejor un poquito menos. No sé, pero bueno. No lo sé, y se la guardamos. Hasta aquí ¿no? llegamos. Tienes yucateco más grande el cerebro, no sé. Pero, ¿cómo podemos hacer que nuestra mente trabaje más? Tenemos que dominar nuestra mente. Y para eso hay técnicas, cursos, donde podemos, por ejemplo, en mi curso, yo te hago romper una tabla de 1 pulgada, ¿no? 1 pulgada, 2.5 centímetros, con la mano así, ¡puf! Después de 4 horas de trabajar con tu mente. No te voy a enseñar karate, solo con la mente. Yo tengo videos donde literalmente con la energía la tabla se va doblando así, solo con la mano. O caminar en fuego. No es el caminar en fuego. ¿Cómo puedes hacer algo que pensarías que es imposible? O cargar a una persona con 4 dedos, así. Porque nuestra mente es increíble, pero no la sabemos dominar. Nuestros pensamientos son los que, por esos pensamientos, por tu boca vas a vivir o morir, dirá la Biblia, pero tus pensamientos, así como el hombre piensa, así es, dice la Biblia. James Allen escribe un libro, As the Man Thinketh, como el hombre piensa. Tus pensamientos son claves para tu éxito, porque todo empieza con un pensamiento. Todo empieza con un pensamiento. Cuida tus pensamientos porque tus pensamientos se vuelven palabras. Cuida tus palabras porque se vuelven acciones. Cuida tus acciones porque se vuelven hábitos. Y el hábito va a dictaminar tu vida. Todo empieza con el pensamiento. Aprender a dominar la mente es clave para ser un líder. Tienes que meditar, tienes que orar, tienes que... Jesús mismo dijo, chicos, dejen de molestar, me voy a orar con el Padre. Y se fue y los dejó ahí solos. Mismo Jesús. Si Jesús necesitaba tiempo a solas con el Padre, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no tenemos una rutina de meditar, de conectar, de relajarte? ¿Cuántos empresarios, estamos en un programa de empresarios, oyes espectaculares que se mueren de un ataque cardíaco? O que acaban divorciándose porque nunca están con su... ¿no? Yo trabajo por mis hijos. No, güey, tus hijos te quieren en casa, no trabajando. Y nunca estás ahí. Y no le das una vacación, no estás ahí. Tenemos que tener ese balance, mente, cuerpo y espíritu. Y por eso tenemos que trabajar en nuestra mente. Fíjate que este concepto es bien interesante y frecuentemente me preguntan,
¿qué haces tú para tener ese equilibrio? Para darle a la vida la importancia en los diversos aspectos, familia, trabajo, persona, porque también yo debo darme tiempo a mí mismo. Haz a tu ajuste. Exactamente. Y cómo lograr ese equilibrio para ser feliz. Y vamos, es complicado. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues ahí va el comercial. Este año sale mi libro que se llama Tú puedes hacer todo. Y entre paréntesis, lo importante. Y uno de los cursos que más vendo es manejo el tiempo. La clave para tener éxito en la vida es manejar bien tu tiempo. Porque si manejas bien tu tiempo, tienes tu vida. Si manejas bien tu vida, tienes resultado. Entonces tenemos que aprender a bloquear el tiempo. Tenemos que aprender a agendar. Tenemos que aprender a marcar límites. Sabes que ya no voy a ir con este cuate porque lo único que hace es perder mi tiempo. Un cliente que te dice, y dame la cotización otra vez, y vuélveme a mandar la cotización otra vez, y negociar. Ya, güey, no quieres, bye. Sí. Un paciente, y nosotros en Dolorfin le enseñamos a los doctores, un paciente que se queja, y no hace los ejercicios, no se toma los suplementos, mándalo con otro doctor, sobre todo con un doctor que te caiga mal, porque es un paciente dolor de cabeza. Marca límites en tu vida, agenda cosas, ¿ok? Agenda cosas y bloquea tiempo y ponlas en tu agenda y cumpla. ¿Quién debe mandar en tu vida? Tu agenda. Tenemos que aprender a marcar límites, agendar y solo dedícate a cosas que te dejen aquí. Ahí va la presinación del líder. Que te dejen aquí. ¿Me ayudan todos? Que te dejen aquí, que te dejen aquí o que te dejen acá. Si no te dejan esas tres áreas, sácalos de tu vida. Sácalos de tu vida. Porque Dios no te va a dar más de 24 horas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esas 24 horas que Dios te dio? El manejo del tiempo es clave para poder tener un balance. Agenda tus vacaciones, agenda tu Shabbat, ¿no? Tu sábado, estás con Él, estás con Dios. Agenda tiempo con tu mujer, con tu familia. Hay una ocasión platicábamos contigo y es un comentario que me gustaría que retomemos porque ya de alguna manera nos estás haciendo ver el triple o el tercer concepto que nos faltaba, que es el de espíritu, que es el de fe, vaya. Y poco a poco la misma parte de mente te ha ido llevando hacia allá. Y recién decías, bueno, esta interacción que podemos tener con el Señor, con tu fe, como sea que la quieras materializar y llamarle. Y me gustaría que nos compartieras esta reflexión que en su momento nos compartiste muy generosamente, Salvador y a mí, sobre cómo conforme vamos creciendo, y sobre todo para la audiencia más joven, porque esto a lo mejor nosotros que ya tenemos nuestras canas, ya tenemos nuestros veranos. Yo no tengo muchas canas. Aquí, ¿eh? Bueno, aquí a mi amigo sí, pero somos el mismo club. Lo que no sabes es que se pinta el cabello. Ya no nos cosemos al primer hervor, y lo cierto es que esa vez que platicamos este tema coincidimos en cómo la madurez de cierta manera, bueno, también no por volverte más viejo te haces más maduro, pero en la medida en la que vas abriendo los ojos y tomando percepción de lo que pasa alrededor, van cambiando ciertas cosas. Regálanos esa reflexión que tiene que ver con la espiritualidad. Yo creo que tiene que ver cómo se desarrolla el cuerpo humano. Tu sistema nervioso es el último en desarrollarse. Es el primero en empezar a desarrollarse y es el último. El sistema nervioso se desarrolla hasta los 2 años de edad, pero empieza en el día 2 de la concepción. Es interesantísimo. Tarda en desarrollarse y así pasa con nosotros. Creo que al principio somos cuerpo. Hacemos pipí, popó, comemos, vomitamos, somos cuerpo. No un niño. Un niño a los 6 años de edad ya va a aprender el 70 al 80% de lo que va a aprender en toda su vida. ¿Sabías eso? Es impresionante. Es una esponja, pero su mente no está desarrollada todavía porque es cuerpo. Y entonces haces deporte, te mueves. De repente ya te meten a la escuela, entonces empieza a desarrollar tu mente. Y empiezas primaria, secundaria, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta el sistema? Sí está hecho. Universidad, maestría, doctorado, wow. Pero no estás conectado con el espíritu. ¿Por qué? Porque estás desarrollando tu mente. Y de repente ya te casaste, ya la hiciste, y de repente dices, algo está hueco en mi vida. Y empieza a conectar tu espíritu. Jesús de Nazaret empieza a los 30 años su ministerio. Claro, hay una parte en la Biblia que dice que a los 12 años leyó la Biblia. Pero de los 12 a los 30 no sabemos nada. A los 30 empieza su ministerio real. A los 30, Jesús de Nazaret, que es el líder más grande de todos los tiempos. Vas a ver pocas personas desarrollar su espíritu real. ¿Estoy hablando de real? Jóvenes.
¿Por qué? Porque no estamos listos. ¿Qué tenemos que desarrollar primero? Nuestro cuerpo, sin duda. A un niño tú le enseñas a tomar refresco desde pequeño y dulces, ya va listo. Va a ser un diabético seguro. La nutrición es clave en los niños porque en lugar de darle espinaca, le das plátano con azúcar. O sea, el niño va a querer el azúcar, ¿sí me explico? Sí. Entonces, al principio el cuerpo es clave. Después desarrollar nuestra mente, aprender a controlar nuestra mente, desarrollarla con cursos, con liderazgo, con capacitación. Y después eso te va a llevar a la meditación, a la oración, que va a llegar a conectar tu espíritu. Es el movimiento natural de cuerpo, mente a espíritu. Y entonces vas a estar balanceado. Pero hay gente que se queda aquí, o hay gente que se queda aquí. O hay gente que son muy espirituales, pero su cuerpo es una catedral, ¿no? Es más fácil saltarlo que rodearlo. Claro. Entonces, creo que es parte de nuestro desarrollo como seres humanos. ¿Y sabes por qué? No importa de qué cultura vengas, esa conexión espiritual, los chinos, los mayas, todos la tienen. ¿Quieren regresar a dónde? A donde venimos, a esa esencia, diríamos en la quiropráctica, esa inteligencia innata o esa inteligencia universal que Dios nos dio aquí. Quiero regresar a mi esencia. ¿Tú sabías que el espíritu pesa 21 gramos? No, justo había Hay una escuchado película algo. justo de... 21 grams. Así es, así es. No importa lo que peses. O sea, el mío no pesa 22 y el tuyo 18. No. Pesa 21 gramos. Lo que se Cada libera cuando se persona, va, sí, el último aliento. Sí. El último aliento. Cuando se muere, pierde 21 gramos. Y científicamente estamos comprobados, científicamente, de gente que ha tenido experiencias de la muerte, que se van al cielo o se van al infierno. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Esos 21 gramos son eternos para estar en el cielo o eternos para estar en el infierno. Y no es por miedo, ¿eh? No es por miedo, no. Te vas a ir al infierno. No. ¿Qué vas a hacer con tu espíritu para estar parado frente al Rey de Reyes una eternidad y estar feliz? Ese es el premio. Totalmente. Mi querido Salvador, creí que traías ahí un Muy comentario. reflexivo. Fíjate que, Sí. o sea, esto obviamente tiene una connotación definitivamente religiosa. Sin embargo, yo creo que el tema de los empresarios en muchas ocasiones se va al extremo del materialismo. Y hace un momento también comentaba esta situación en donde se piensa que el empresario es aquella persona que hace dinero. Y es ahí donde se pierde este sentido. Cuando dicen, es que es muy bueno para hacer billete. Así es, así es. Justo vamos a tener un invitado porque estamos hablando precisamente de temas empresariales con la UNAM, con la Facultad de Contaduría y Administración, que tuve la fortuna de participar en algunos eventos por allá y les mando todos saludos, me acogieron bastante bien. Y uno de los puntos que yo comentaba era que el emprendedor, el empresario debe de basar su emprendimiento en los valores, que es integridad, respeto, lealtad, honestidad, y que todo esto tiene que ver con el tema de espíritu y de educación y de mente, y que bajo ese escenario el emprendedor, el empresario, siempre va a buscar dar, promover el bienestar social, y que en la medida en la cual tú das, que viene muy relacionado con el tema del espíritu, de dar, de ser buena persona, de integrar, de ver de qué manera ayudas a los demás, la empresa va a ir bien, y va por allí. Me parece que el tema de religión o espíritu o bienestar social y dar y ser buena gente no está apartado del ser emprendedor o ser empresario. Al contrario, eso nos ha llevado a una situación en donde lamentablemente hoy por eso la sociedad, el mundo está sufriendo precisamente. En mi libro Látigo y Zanahoria, que hablamos de ese sistema de responsabilidad y responsividad, cuando la gente hace un error en mi empresa o en mi franquicia, o en mis cursos, pagan una multa. Y esa multa, ¿a dónde crees que va? No a tu dinero, a una fundación. Entonces, fíjate qué interesante con Látigo y Zanahoria. Tu error que te hizo educar, bendijo a alguien menos bendecido que tú. ¡Wow! Porque hay sistemas de responsabilidad social increíbles como el de Látigo y Zanahoria. El chiste es bendecir a los demás. ¿De qué te sirve tener 3 coches si solo puedes manejar uno? ¿Me explico? O sea, bendice a los demás, bendice. Va, tú entra en el mejor coche, pero los otros 2, mejor estos, dáselos a alguien más o desarrolla a alguien más. La clave, mientras más das, más recibes. Dios dice en su palabra,
Dios ama al dador alegre. Mientras más das, más recibes. Es una fórmula universal. De O sea, el acuerdo. tema de pagar buenos sueldos, porque lamentablemente hay emprendedores empresarios que, insisto, quieren hacer lana, sacrifican a su personal, pagan malos sueldos con tal de ganar más. Y son detalles que desde el emprendedor empresario no debemos de hacer. Al contrario, evitémoslo. Se nos Octavio. viene lastimosamente el tiempo encima, mi querido Moisés, mi querido Salvador. No quisiera que nos despidiéramos sin antes hacerte la pregunta obligada de entre empresarios. Esta pregunta es una pregunta muy reflexiva que seguramente ya la debes de tener bien estudiada. Si tuviéramos que definir en una palabra a Moisés Resnick, esa palabra sería... Rebelde con causa. Serían dos, pero serían rebelde con causa. Yo diría que hay un rebelde con propósito. Creo que Dios te hace espíritu de rebeldía, pero no por mala onda, sino por que quieres cuestionar el sistema, porque hay una mejor forma de estar sano, hay una mejor forma de hacer dinero, hay una mejor forma de liderar, hay una mejor forma de conectar tu espíritu. Y no es necesariamente el borreguismo. Maravilla. Pues Octavio, llegamos querido Moisés. al final. Muchísimas gracias Octavio, por habernos qué gusto. acompañado. Qué Un gusto gusto. tenerte Moisés, acá con nosotros. un placer. Gracias, Salvador gracias. Garrido. Pues Salvador, muchísimas muchas gracias. Los esperamos en el próximo programa Entre Empresarios. Nos vemos la próxima semana, queridos y queridas. Les mandamos un fuerte beso y un abrazo. Chao, bye. Feliz noche. Los esperamos aquí la próxima semana Entre Empresarios.